Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la actividad prevista, con algunas dificultades propias del tráfico de esta ciudad. No sé cómo llegaron ustedes, pero algunos tuvimos problemas y parece ser que de nuestros 4 participantes en esta mesa tenemos a una que va a ser virtual y no tiene problemas, pero ya se está conectando, y otros 3 que sí van a ser presenciales, pero que 2 de ellos todavía no han llegado. Entonces, aunque sea un poquito irregular, pero con tal de no seguir retrasando el evento, vamos a empezar con la persona que sí está, y después escucharemos las exposiciones de las otras 3 personas, para completar 4, sobre el tema que ya se señaló, que es un tema evidentemente importante, que es el tema de cómo las organizaciones de la sociedad civil, las que antes llamábamos ONGs, cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden coadyuvar y coadyuvan de hecho en el desarrollo social, en el combate a la pobreza, como parte de los actores de esta tarea importante. Con igual, desde siempre ha reconocido su función. No tenemos como interlocutor únicamente al Estado mexicano, sino que tenemos como interlocutor a la sociedad mexicana, y en particular a la sociedad mexicana organizada, las asociaciones civiles, y vamos a tener ahora entonces cuatro actividades, cuatro desarrollos que consideramos premiables, que consideramos ejemplares. Y vamos a empezar entonces con la exposición de la maestra Magalí Alejandra Jáuregui Montalvo, directora general del Fondo para la Paz, y ella nos va a explicar cuál es lo que se premió. Tienes, digamos que 15 minutos, yo aviso cuando ya estés acercándote al final. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Queremos agradecer en primera instancia la apertura que ha tenido el Coneval justamente para estos acercamientos y para conocer más a profundidad lo que desde sociedad civil se está realizando en materia de desarrollo desde diferentes escalas y enfoques. En este caso les queremos presentar lo que hemos expuesto a Coneval, que ha sido el Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible, Aprendizajes para el Fortalecimiento Organizacional, que deviene de un proceso tanto de construcción de la forma como Fondo para la Paz se ha ofrecido y se ha comprometido en el trabajo con comunidades rurales del país, y la evaluación de este programa y un proceso de mejora continua en el que hemos estado ya desde hace algunos años. Yo agradezco especialmente la invitación, pero también me gustaría comentarles que me acompaña el día de hoy Samantha, que es una colega de Fondo para la Paz con la que hemos trabajado justamente de manera muy fuerte todos estos elementos de monitoreo y evaluación, Samantha Cruz. Entonces, también después del panel, si hay más dudas y comentarios, pues aquí estamos las dos para lo que se ofrezca. Y bueno, ¿quiénes somos? Fondo para la Paz, déjenme, creo que por ahí se les conectó la presentación, pero yo les voy contando. Somos una agencia de desarrollo que surge en 1994 en México, y surgimos justamente en el marco del conflicto que se da en Chiapas, con una vocación eminentemente de apoyar a las comunidades que en ese momento estaban resultando desplazadas en el marco del conflicto. Y entonces desde la iniciativa privada, digamos, un conjunto de actores se pone de acuerdo, y nuestro foco, incluso nuestro primer objeto social, está focalizado en trabajar con comunidades desplazadas exclusivamente en Chiapas, pero a partir de ahí emprendemos un camino pues que nos ha llevado a ya próximamente cumplir 30 años de trabajo. Nos enfocamos justamente en comunidades rurales con predominancia indígena, en situación de pobreza y pobreza extrema, en alta y muy alta marginación. La misión de la organización es justamente impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas para que puedan incrementar las personas de estas comunidades sus capacidades y que tengan la oportunidad de generar las condiciones de vida pues necesarias para un desarrollo digno y adecuado para cualquier ser humano. Déjenme, le volvemos a dar acá porque a lo mejor yo le di al revés, en efecto. Y bueno, la visión de la organización es ser un factor determinante en la erradicación de la pobreza. Este es un elemento muy importante, y justamente participar en invitaciones como las que ha hecho el Coneval y el estar el día de hoy en una reunión como esta, pues nos acerca
a esta gran visión que tiene la organización de poder ayudar desde el conocimiento, desde la experiencia, desde mejores prácticas, justamente pues a trabajar con una de las problemáticas pues más grandes que enfrentamos como humanidad, ¿no? Actualmente nosotros estamos presentes en 5 estados de la República en lo que llamamos centros de operación, que básicamente es el corazón de la organización, son las oficinas regionales. En la historia de Fondo para la Paz hemos podido trabajar en más de la mitad de la República Mexicana, pero justamente con cambios de metodología, con enfoque que nos ha llevado a compromisos de más largo plazo con las comunidades con las que trabajamos, pues hoy estamos todos los días con 110 localidades en estos 5 estados de la República, en estas 7 regiones, ¿no? Los estados de la República, como ustedes pueden ver, son Oaxaca, Campeche, San Luis Potosí, Chiapas y Veracruz. Importante mencionar que estamos en este trabajo diario con más de 30,000 personas, que en el marco de trabajo de Fondo para la Paz se hablan 8 lenguas indígenas y, como les mencionaba hace un momento, pues son 110 localidades, ¿no? Y aunque no vamos a entrar muy a detalle en términos de la estructura de la organización, creo que hay elementos muy importantes que me gustaría resaltar, como por ejemplo que buena parte del equipo de la organización está integrado por personas que son originarias y originarios de esas mismas regiones, que son hablantes de las lenguas indígenas y que conocen pues fuertemente las realidades locales, ¿no? Y esa es parte de la esencia principal y de los grandes aprendizajes y buenas prácticas que nosotros mismos como organización de la sociedad civil tuvimos desde nuestro nacimiento en 1994 hasta los diferentes pasos metodológicos que hemos tenido, ¿no? Nuestro primer programa se llamó Salud y Educación para el Desarrollo, después le llamamos Plan de Intervención Comunitaria, ahora somos el Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible y próximamente ustedes verán un tema relacionado con un modelo y líneas programáticas, ¿no? Pero entonces, pues eso hace referencia a que en Fondo para la Paz el tema de pues ir aprendiendo, ir actualizándonos, no solo desde la parte teórica o conceptual, sino desde lo que las mismas comunidades nos van enseñando de sus procesos de desarrollo, ha sido un tema muy importante y fue lo que tratamos justamente de compartir en esta convocatoria que realizó Coneval. En el marco del Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible, o el PDCS, para llamarlo en corto, nosotros, digamos que a grandes rasgos lo que hacemos es que a través de la implementación de proyectos participativos, y yo subrayaría muchísimo esta parte de participativos, buscamos contribuir a la consolidación de comunidades cohesionadas, autogestivas, con visión de desarrollo sostenible y capacidad de incidencia en términos públicos a nivel local, ¿no? Me gustaría resaltar también esta parte de que queremos contribuir a esa consolidación de comunidades, porque en la realidad, cuando las comunidades con las que trabajamos tienen niveles de cohesión, tienen niveles de organización, tienen muchos elementos, no es que Fondo para la Paz considere que somos quienes llegan a formar esos elementos, sino lo que llegamos o nuestra intención genuinamente es ayudar a fortalecer esos elementos que creemos que son activos muy importantes para el desarrollo de las comunidades, sino es que en muchos casos pues la herramienta principal para poder transformar sus realidades a mejores condiciones, ¿no? Esto que les presento ahí, que no es mi pretensión que lo alcancen a leer, porque ni cuando lo imprimimos lo alcanzamos a leer bien, es un resumen en una imagen de nuestra teoría de cambio, ¿no? Es algo que demuestra 3 grandes ejes que son pues la espina dorsal, digamos, de todo nuestro programa, y esos 3 ejes son el intercambio de saberes y conocimientos, la mejora de condiciones de vida y el fortalecimiento de la organización comunitaria. En ese sentido, algo que nos gustaría compartirles de manera principal es que para Fondo para la Paz es muy importante que si pudiéramos, nos enfocaríamos en organización comunitaria e intercambio de saberes y conocimientos, ¿no? Pero hemos reconocido que no se puede hablar solo desde la parte teórica y fomentar estos elementos si no hay cambios reales, tangibles en el mejoramiento de condiciones de vida, porque estamos hablando de comunidades que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Entonces no podemos solo llegar a hablarles de qué importante es trabajar en conjunto, hay que planear o hay que reconocer cuáles son los principales retos que tenemos, ¿no? Sino que hay que ir demostrando que esa metodología que tú llevas
como organización de la sociedad civil, como tu propuesta de trabajo, va dando resultados, ¿no? Y esos resultados son los que podemos ver en el eje que está en medio, que es esa mejora de condiciones de vida. Entonces, mientras vamos trabajando en conjunto con la población, el fortalecimiento de la organización comunitaria, se van logrando elementos, por ejemplo, de cobertura en acceso a agua, o seguridad alimentaria, o incremento en los ingresos a través de proyectos o emprendimientos que tengan un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una combinación ahí no fácil de llevar a cabo en la práctica. En la teoría se dice muy fácil, en la práctica es súper complicado, porque además Fondo para la Paz pues también realiza actividades de gestión de recursos. Nos llamamos Fondo para la Paz, pero no somos un fondo. Todos los años estamos concursando y trabajando con las comunidades para gestionar esos recursos que hacen realidad esos proyectos que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, bueno, toda esta teoría de cambio tiene como punto final, digamos, justamente el ayudar a consolidar comunidades cohesionadas, autogestivas y con visión de desarrollo sostenible. Hicimos una evaluación hace un par de años, ¿no? Y acá quiero decirles también que para la sociedad civil, seguro no es nuevo esto que les comento, pero para la sociedad civil el contar con recursos o con financiamiento para hacer evaluación es bien complicado. O sea, a veces yo estoy segura que muchas organizaciones quisieran tener más procesos que les ayudaran a fortalecerse, a mejorar, pero no es fácil porque por diferentes elementos, pues invertir en evaluación sigue siendo hoy un reto para muchos actores y la sociedad civil no se queda atrás, ¿no? Entonces hubo en este caso un financiamiento especial realizado por el Nacional Monte de Piedad en ese momento, y bueno, pues después de 29 años de labor y 10 años en específico de estar trabajando con el Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible, pudimos realizar una evaluación en la que nuestro sueño era, entre otras cosas, pues constatar el alcance que se había tenido en el marco de este programa en al menos 14 localidades, digamos seleccionadas de todas las regiones donde estamos trabajando, medir el nivel de autogestión y cohesión comunitaria como temas esenciales para la consolidación de la teoría de cambio, identificar las mejores prácticas de intervención que estábamos teniendo, porque pues como buen factor humano, ¿no? Aunque tienes un programa, aunque tienes una metodología, ya en la práctica a la hora de implementar, pues hay cambios que se van haciendo por el mismo trabajo de las personas en las zonas, ¿no? Y queríamos también comparar las condiciones socioeconómicas de las localidades con las que estábamos trabajando con algunas con las que no estuviéramos trabajando, aprovechando información en este caso del INEGI del 2010 y del 2020. En el marco de la metodología hicimos una selección, en este caso hicimos una convocatoria abierta a diferentes actores enfocados a evaluación, y mediante esa convocatoria abierta pues pudimos tener una selección de 2 actores, uno Politeya, que me parece que por aquí hay alguien de Politeya, y Fortevalúa, ¿no? Estos 2 actores se combinaron porque uno era más fuerte en cuestiones cuantitativas y otro era más fuerte en cuestiones cualitativas, y bueno, pues ganaron, digamos, ese concurso que se había formulado, y empezamos a trabajar este proceso principalmente con 3 componentes, ¿no? Una evaluación de impacto con métodos cuantitativos y la sistematización de casos, en este sentido, pues de las diferentes regiones y en el marco de estas 14 localidades que les había mencionado. Y aquí, pues, el principal foco era justamente evaluar qué contribución había tenido la metodología en elementos de autogestión y en elementos de cohesión, ¿no? En las comunidades. El segundo punto era pues un análisis estadístico descriptivo con bases de datos, como les acabo de mencionar hace un momento, justamente para verificar la situación de las personas con las que trabajamos en el marco del programa, y bueno, pues para ir viendo elementos que no podemos decir que son adjudicables al 100% a Fondo para la Paz, pero que de alguna manera nos daban una inferencia, ¿no?, de cambios que se podrían haber generado a través del trabajo en conjunto de Fondo para la Paz con las comunidades. Y el tercer lugar era la comparación de indicadores de las condiciones del hogar en las diferentes localidades participantes en el proceso, y queríamos pues visualizar de mejor manera cómo habían cambiado esas condiciones de vida en estas comunidades. Y algo muy importante para nosotros en este punto, y que estamos todavía en ese proceso, era también lo importante de todo lo que se realizó para poder regresar con las comunidades y decirles, miren, les contamos que de cuando iniciamos ahora
¿Cómo ven ustedes? ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? ¿También coinciden con estos cambios? O sea, ejercicios de validación importantes, pues con lo que es la razón de ser de la organización, ¿no? O sea, esta información no la queremos tener solo para que Fondo para la Paz se sienta como muy bien con su programa a nivel metodológico, sino pues precisamente para que pueda ser de mejor servicio a la población a la que estamos enfocados, ¿no? Y bueno, pues en términos de la implementación y operación de esta iniciativa, pues hicieron análisis de factibilidad para poder llevarlo a cabo y tuvimos como recordatorio 3 conceptos principales, ¿no? La cohesión y la autogestión comunitaria, el desarrollo comunitario y la participación comunitaria y el empoderamiento y el fortalecimiento comunitario. En cuanto a la metodología cualitativa, a grandes rasgos, porque presiento que ya me van a decir que me queda poco tiempo, lo que me gustaría compartirles es que se hicieron diferentes elementos y diferentes ejercicios, ¿no? Por ejemplo, se hizo una revisión, en este caso de contexto, en diferentes escalas, en diferentes niveles. Se verificó, por ejemplo, también todo el trabajo documental que teníamos de todos los proyectos y todos los trabajos que se habían hecho con cada una de las localidades. El equipo evaluador entró a revisar las guías, los manuales, todo lo que teníamos a nivel metodológico y se realizaron entrevistas que eran a nivel individual, a nivel grupal, con integrantes del equipo a nivel operativo, a nivel directivo y también en el marco de las comunidades. Estas entrevistas y estos intercambios que se tuvieron a nivel individual y grupal fueron hacia comités de planeación, la estructura de promotoras y promotores comunitarios, es decir, todos esos elementos esenciales que desde la formulación del programa para nosotros son la apuesta, ¿no? De cómo llevar a cabo toda la articulación y el trabajo. Y bueno, pues todo esto nos llevó a justamente, le llamamos estudios de caso, donde documentamos el escenario de cada una de las localidades para poder entrar a los siguientes niveles de análisis, ¿no? En cuanto a la metodología cuantitativa, pues pudimos tener justamente un análisis de las bases de datos que les comentaba con respecto a INEGI, y ahí podíamos establecer estos comparativos entre los resultados que se tenían en elementos como, por ejemplo, porcentaje de viviendas con piso de tierra, ¿no? o porcentaje de viviendas que ya contaban con una lavadora o con un refrigerador y demás, no porque fueran elementos que Fondo para la Paz trabajara de manera directa, pero porque representaban un proxy de cambios en la forma, el estilo, la condición de vida de las familias, que podía estar relacionado con diferentes actividades y proyectos que se habían llevado a cabo con esa finalidad, ¿no? Y también con esta intención y necesidad también como organización de la sociedad civil de poder aprovechar información que pues actores como Coneval o como el INEGI van generando y que definitivamente necesitamos aprovechar para la toma de decisiones, ¿no? Entonces se fueron generando estos vínculos metodológicamente, digamos, verificados por el equipo de evaluación, y con eso pudimos ir estableciendo comparativas que ya nos fueron arrojando pues elementos como los que pueden ver en la pantalla, ¿no? Que ya nos permiten ir teniendo luz de qué nivel de avance, por ejemplo, se tenía en diferentes componentes en diferentes localidades, ¿no? Fondo para la Paz, en el marco del Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible, estableció también estos umbrales. En este ámbito de desarrollo, nuestro umbral de salida, que eso para nosotros era algo muy importante, va a ser alcanzar una cobertura de un porcentaje determinado, ¿no? ¿Por qué para nosotros es importante? Porque lo mencionabas bueno, al principio, Fondo para la Paz se concibe como una agencia de desarrollo y nos esforzamos todos los días por ser facilitadores de procesos de desarrollo, y lo que menos queremos es fomentar elementos de dependencia o fomentar elementos de asistencialismo. Y algo esencial en ese camino pues es pensar que no vas a estar en esa comunidad todo el tiempo, ¿no? Que tiene que haber una claridad en cuanto al alcance de tu trabajo y que se tiene que planificar en un momento dado también esa salida, viendo qué resultados se pudieron alcanzar y qué resultados no se pudieron alcanzar. Ese no es un tema sencillo, pero pues estamos trabajando justamente en esa parte, y el determinar estos umbrales nos da mucha luz a nosotros, le da mucha luz a la comunidad de saber qué esperar de Fondo para la Paz, nos da también un sentido de aprovechamiento de recursos, porque nos enfocamos y logramos lo que tenemos que lograr, porque no puede, o sea, la inversión social
debe tener también para ciertos alcances un principio y un fin, ¿no? Entonces, bueno, esos son los elementos principales del ejercicio que realizamos. Vemos retos de replicabilidad con esta experiencia, ¿no? Desde las inversiones que son necesarias, la preparación de las personas, ¿no? El factor humano que participa en estos procesos y, bueno, pues sobre todo esa parte, ¿no? Para ser verdaderos y verdaderas facilitadoras de procesos de desarrollo se requiere un perfil particular. En términos de complementariedad, que se nos hace algo indispensable, pues decir que todo el trabajo que hemos realizado en el marco del PDCS tiene una articulación importante con gobierno municipal, por ejemplo, y con otros actores, y bueno, pues para nosotros es muy importante que podamos tener este tipo de espacios para compartir experiencias, ¿no? Hay un par de cosas que aún me gustaría mencionar, pero seguramente en la parte de preguntas lo podremos hacer. Muchas gracias. El problema del desorden de no contar con la asistencia de todos los que van a presentarse hoy en esta sesión hizo que yo olvidara presentar a Alejandra, cosa que voy a hacer en desorden. La maestra Magali Alejandra Jauregui Montalvo es licenciada en Relaciones Internacionales con maestría en Dirección Financiera y Contraloría por la Universidad de las Américas, Puebla, estudios y diplomados de Negocios, Desarrollo Rural, Gestión y Dirección de Proyectos con enfoque de PMI y alta dirección a la empresa de la cadena agroalimentaria en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, como el TEC, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, Project Management Institute de la UNAM, no, PMI, de University of British Columbia, Vancouver, Canadá, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, diplomado en Desarrollo Rural, gracias. Diplomado en Desarrollo Rural de Educampo y Diplomacia en Liderazgo en Innovación Social en Filantropía y actualmente estudiando Diseño para la Innovación Social en la Universidad Centro. Lleva 16 años de trabajo en el Fondo para la Paz, ya nos lo contaba ahora, donde actualmente es directora general a cargo de un equipo profesional de alto rendimiento con gran compromiso y ambición de transformar la realidad de las poblaciones rurales en situación de pobreza y pobreza extrema. Aunque sea en desorden. Agradecemos tu presentación y ahora sí, en el orden que debe de ser, presento a la compañera Erika Seifer Ibarra, del Observatorio Social de la Fundación del Empresariado Chihuahuense. De una vez reconozco la importancia de una organización de la sociedad civil, de una entidad federativa y de una entidad federativa compleja y desigual como Chihuahua. Entonces vamos a escuchar otra visión, una visión distinta de las cosas. Ella es licenciada en Administración con especialidad de Recursos Humanos, cuenta con una maestría en Responsabilidad Social Corporativa y la maestra Seifert ha desempeñado diferentes puestos gerenciales y directivos en más de 25 años de carrera profesional en diferentes empresas de la industria. También la maestra ha desempeñado diferentes actividades académicas en la Universidad Tecnológica Milenio, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente se desempeña como directora general de la Fundación del Empresariado Chihuahuense y lo que ella presenta es un observatorio social, el observatorio social precisamente de esta Fundación del Empresariado. Adelante, tienes 15 minutos y ella es la que te saca la tarjeta amarilla y luego la roja. Ya la vi. Gracias, bueno, empiezo disculpándome, teníamos un vuelo a las 6 de la mañana, nos lo cancelaron 3 veces, entonces venimos bajándonos del avión, muy contentos de estar aquí y de poder compartir con ustedes este observatorio social. Me parece que empezamos con un breve video, dura 2 minutos de mis 15. Adelante, por favor. Y nos cuenta el tiempo muerto. En FECHAC creamos el primer observatorio social del estado de Chihuahua para impulsar la gestión de conocimientos sobre las condiciones de desarrollo social, el diseño de proyectos focalizados a las necesidades en la comunidad y la medición de su impacto, la toma de decisiones sobre la inversión social, la conexión entre personas y organizaciones para trabajar juntos por el bien común y el apoyo en la incidencia oportuna de políticas públicas. ¿Pero qué es el Observatorio Social de FECHAC?
una plataforma digital que pone a disposición de todas y de todos indicadores de bienestar, educación, salud y desarrollo social, que recopila, compara y documenta información de fuentes oficiales sobre el comportamiento social y la traduce para un fácil entendimiento por cualquier persona, y genera reportes para fundamentar la toma de decisiones y el diseño de proyectos sociales. El Observatorio de FECHAC ofrece una página principal que muestra el comportamiento de cada indicador con un semáforo que se encuentra en función del cambio positivo o negativo. La vista consolidada de indicadores positivos o negativos para detectar fortalezas y áreas de oportunidad en el desarrollo social del Estado. Reportes comparativos de indicadores entre municipios o regiones del Estado a tu elección, así como reportes estatales por municipio o por región, para descarga e impresión completamente flexibles que te permitirán el manejo dinámico de la información. Crea tu cuenta y navega. Existen dos perfiles, explora y conoce o descarga y analiza. Ambos son totalmente gratuitos. Tu registro es importante para conocer cuántas personas buscan saber más sobre el estado de Chihuahua. Ingresa a www.os.fechac.org.mx. Conoce más en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Muy bien, pues bueno, este video muestra de manera un poquito más fácil lo que es el Observatorio Social, y yo empezaría platicándoles una historia muy breve. Cuando me toca tomar la dirección, tengo una reunión con la gente. En Chihuahua tenemos una plataforma de inteligencia competitiva, que es justo nuestro socio en este gran proyecto. Y si me pueden ayudar con la presentación, por favor. Y cuando tengo la primera reunión, ya siendo directora, me dicen, ¿qué crees? Pues nos tienes con pendiente porque pues todavía no nos dan ustedes como fundación los indicadores sociales. Y yo, ¿cómo los indicadores sociales? Sí, pues tenemos el pendiente de que ustedes iban a generar los indicadores sociales, porque existe esta plataforma de inteligencia competitiva hecha, patrocinada pues por un grupo de líderes empresariales que siempre están monitoreando todos los indicadores económicos. Y existe otra fundación en el estado de Chihuahua, como nosotros, que se encarga del tema específico de seguridad. Y entonces ellos generan los indicadores de seguridad. Entonces dicen, pues es que a ustedes les tocan los sociales. Y yo, pues primera noticia que tengo. Y el reto era, y en esa mesa creo que surge esta gran idea del Observatorio Social, porque les digo yo, oye, lo que pasa es que nosotros no generamos indicadores sociales, los indicadores sociales ya existen. Nosotros generamos información y proyectos que tienen que ver con indicadores sociales, pero nosotros no somos generadores de indicadores sociales. Pero bueno, no nos rajamos a la responsabilidad y vamos viendo cómo lo atendemos. Aparte era un tema prioritario por cómo funcionamos nosotros. Voy a comenzar brevemente a decirles, no sé dónde puedo comenzar. Al revés. ¿Qué es FECHAC? Bueno, FECHAC es la Fundación del Empresariado Chihuahuense, que impacta en todo lo que es el estado de Chihuahua. Nuestra área de alcance, nuestra influencia es solamente el estado de Chihuahua. Bueno, solamente por decir, porque tenemos 67 municipios, el estado territorialmente más extenso de todo nuestro país, al norte, muy lejos de ustedes, en el centro, y pues con muchísimos retos, desde temas de ser frontera hasta temas de Sierra Tarahumara, que son 23 municipios de nuestra extensión, son específicamente de la Sierra Tarahumara, entonces se podrán imaginar nuestra complejidad en el tema social. El caso es que Fundación es creada desde hace casi 30 años, más de 30 años, 27, la organización de la sociedad civil como tal, en donde apoyamos proyectos e impulsamos proyectos y programas de lo que son 3 áreas de enfoque: educación, salud y desarrollo comunitario, le llamamos nosotros capital social. En la parte de educación trabajamos todos aquellos programas o proyectos que tienen que ver con que los niños y las niñas y adolescentes permanezcan más tiempo escolarizados, porque como todos sabemos, eso les da una calidad de vida y oportunidades mejores a los niños. Luego, en el área de salud, apoyamos todos los proyectos que tienen que ver con la prevención específicamente. No nos vamos directo a atención, sí equipamientos y cuestiones de atención, pero enfocados con un tema preventivo para mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad. Y en desarrollo comunitario, pues trabajamos en empoderar, no me gusta mucho el término, pero en empoderar o en desarrollar capacidades en las propias comunidades para lograr lo que ellos mismos necesitan a través de estos diálogos y el trabajo en desarrollo comunitario. Entonces, básicamente nos dedicamos a eso.
Entonces, ¿por qué la necesidad de este observatorio social? Además de cumplir con esa promesa hecha en algún momento de la generación de indicadores, porque cada uno de los proyectos que se proponen a nuestra fundación para ver si son aprobados o no por nuestro consejo directivo para que se lleven a cabo, tiene que ver con un análisis y con una meta muy específica. Entonces nosotros siempre le hemos pedido a las organizaciones que tengan muy clara la meta o el resultado al que van a llegar con alguna intervención, con algún programa o algún proyecto. Por tanto, los datos, como bien ahorita comentaba la licenciada, son de vital importancia, son el punto de partida para poder definir un proyecto que se va a lograr, sus metas y su alcance. Seríamos muy ambiciosos en pensar que un indicador oficial como estos indicadores sociales se va a mover en un año o en 2. Sabemos que eso toma muchos años moverlo, pero nosotros tenemos casi 30 años trabajando. Y si esto lo hubiéramos monitoreado hace 30 años, estoy segura que podríamos correlacionar el movimiento de alguno de los indicadores en nuestro estado, sobre todo el tema de pobreza extrema o el tema de la alimentación, el tema del acceso a la vivienda, temas que son muy puntuales y muy medibles. En aquel entonces pues no lo hicimos, pero ya lo estamos haciendo. Entonces, en esta ocasión, con esta plataforma de inteligencia competitiva, nos dimos cuenta que ellos ya tenían un gran avance en una plataforma digital en la cual manejaban el tema estadístico, manejo de datos, análisis de bases de datos, y ellos lo transformaban en ciertos indicadores económicos. Y decíamos, ¿por qué no tener esto, pero para transformarlo en los indicadores sociales? Ya existen. Lo que nosotros hemos hecho es, lo voy a poner aquí rápido, es utilizar la información que ya existe. El INEGI, el propio Coneval es una de nuestras bases de datos más importantes. Las bases de datos o los indicadores de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, y todo aquello que sea una base estadística que pueda transformarse en un dato contundente. ¿Qué hicimos? Lo que nosotros hicimos fue transformarlos a una forma más gráfica y dinámica para que la gente y nuestras organizaciones específicamente pudieran tener acceso a ello de manera mucho más sencilla. Imagínense que vamos a las bases de datos del INEGI o imagínense que nos vamos a las bases de datos del Coneval. A veces nosotros mismos queremos leer uno de estos datos y batallamos muchísimo. Entonces lo que hicimos fue tener este acercamiento con PIC que les comento, y logramos hacer en esta plataforma digital una base para monitorear todo aquello que nos interesaba. Está enfocado a lo que es fundación, por lo tanto tiene estas 3 áreas de enfoque, todos los indicadores que son de educación, de salud y de desarrollo comunitario. Adicionalmente también manejamos ciertos indicadores de generalidades, porque pensamos que llevar la información a nuestra comunidad es realmente hacerla consciente de los proyectos y de las necesidades que se tienen para entonces estar trabajando juntos en las soluciones. Entonces, generamos este monitoreo. ¿Qué lo conforma nuestro observatorio social? Lo vieron un poquito en el video de manera muy rápida. Fichas de indicadores con información actual, sacadas totalmente de fuentes oficiales, no son datos adicionales, son fuentes completamente oficiales como lo son Coneval. La semaforización de la tendencia de los indicadores. Ustedes vieron ahorita en alguna de las imágenes, estas imágenes en donde vemos rojos o vemos amarillos o verdes. La tendencia del indicador se marca en función del dato inmediato anterior. Hay datos que son mensuales, hay datos que son anuales, hay datos inclusive que llegan a ser INEGI que son hasta de 10 años o 5 años. Entonces la tendencia se marca por eso. Cada indicador tiene una descripción, tiene la fuente oficial a la que se refiere, donde lo puedes encontrar, pero de manera gráfica te muestra ya una tendencia en su desarrollo. Les comentaba que nosotros estamos en el alcance de lo que es Chihuahua, por lo tanto el observatorio maneja todas las bases de datos de 58 indicadores. Ya me pasé por todos lados, perdón. De 58 indicadores, pero específicamente de nuestro estado. Cuando hablamos de temas de replicabilidad, nosotros lo hemos compartido con una red de fundaciones en donde hay 17 fundaciones de 16 estados en nuestro país y vemos total factibilidad de réplica. Nos decían ellos, ¿por qué no lo hicieron nacional? Y yo, pues porque imagínense la cantidad de datos que podemos procesar.
pero si cada entidad federativa procesa los mismos datos que nosotros, es completamente replicable porque el PIC, que aquí está con nosotros Sebastián y nos han acompañado totalmente de la mano en este proyecto, la plataforma ya está lista para hacer el análisis de datos estadísticos y poder mostrar la información que sea. Entonces nosotros hasta ahorita hemos subido 58 indicadores, ahí están las áreas, hay 11 generalidades, 7 también de vivienda, porque creemos que es importante tener el contexto de toda nuestra entidad, y sabemos que son indicadores que podemos estar aumentando cuando encontremos alguno de ellos que sea de interés de alguna organización, pues lo podemos estar aumentando también. ¿Cómo mantener la actualización del observatorio? Constantemente estamos revisando si existe un dato nuevo y entonces PIC nos ayuda con la carga de este indicador y se va quedando un historial. Y de manera así ya muy breve, bueno, ya lo moví tanto que ya se trabó. Bueno, cada uno de los indicadores, cuando ingresas, te va a mostrar una ficha en donde te da una tendencia. Existen las fichas técnicas, también son gráficas, te dan los datos principales. Adicional a ello podemos hacer comparativos por un mismo dato por cada municipio, o puedes obtener un dato a nivel estatal que nos da la posición contra un ranking en los que existen los datos a nivel nacional y nos dice dónde está nuestra entidad en alguno de estos temas. Tenemos también un área donde están todas las áreas de oportunidad, todos aquellos indicadores más bajos nos da las áreas de oportunidad, los indicadores que tienen mayor o las fortalezas de nuestro estado también se ven en una ficha descriptiva en verde. Perdón, pero la verdad es que ya lo atoré. Y bueno, les pudiera platicar que lo interesante es pues poder navegar en él, hacer estos comparativos. Nosotros los proyectos los tenemos por regiones, entonces una región abarca a veces 9 o a veces 6 municipios. Entonces cuando hacemos un proyecto y formulamos una propuesta de intervención, tenemos muy específicamente las áreas identificadas a través de esta información, como bien ahorita también comentaba la licenciada Magali, para la toma de decisiones, en qué comunidades, en qué municipios debemos llevar qué. Nuestro estado es tan grande que las vocaciones de cada una de las regiones son distintas, los problemas sociales son los mismos pero en distintas dimensiones. La migración en Ciudad Juárez, ¿qué les puedo decir? El tema de la accesibilidad alimentaria en la zona serrana, el tema de accesibilidad al agua, la vivienda digna. Entonces esto nos permite que cada uno de los proyectos tenga muy claro en dónde tenemos o podemos intervenir a partir de datos que son la base principal de cada uno de nuestros proyectos. Entonces básicamente esto es lo que es nuestro observatorio social. Creemos y estamos conscientes e impulsamos mucho a que otras organizaciones a nivel nacional lo puedan replicar, porque es solamente hacer el mantener esta parte de la operación de los analistas estadísticos que están revisando datos, pero la verdad es que en todos los estados existen los mismos datos. Queremos, para el tema de continuar con esto, queremos estar subiendo más indicadores que nos sean pertinentes. Y generamos, en el tema de sustentabilidad, generamos un comité técnico con expertos analistas en nuestro estado que conocen de los 3 temas, que son los que están constantemente diciéndonos qué podemos subir, qué podemos hacer, qué podemos integrar, y de esta forma pues seguir enriqueciendo nuestro observatorio social. También yo creo que en tiempo estamos bien y a la orden también para cualquier comentario. Gracias. Gracias, Erika. Escucharemos ahora, que va a ser de manera virtual, la intervención de Gemma Noemí Peláez Cruz, que es licenciada en Pedagogía, licenciada en Educación Especial en el área de Audición y Lenguaje, que formuló la idea de contar con personas voluntarias para dar clases en las esquinas o en comunidades con dificultades de acceso a la educación, dando origen así a la asociación civil En el Semáforo Se Aprende, que suma más de 30 voluntarios que dan clase en 23 semáforos en la ciudad de Querétaro. Una vez más, una asociación civil que trabaja específicamente en una entidad federativa. Escuchamos ya Chihuahua y ahora veremos lo que hacen allá en Querétaro. No sé si ya esté. Pero bueno, ¿me escuchan?
Sí. Adelante, ¿sí? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. ¿Me pueden ayudar pasando el primer video, por favor? Soy una persona optimista. Cuando veo un problema, siempre pienso que hay una solución. Un niño que está en el semáforo pidiendo dinero no tiene a dónde ir. Ya solamente me pude venir pensando en eso. ¿Qué puedo hacer por ellos para cambiar ese escenario? La forma para poderle dar respuesta a este acto fue salir a la calle y cambiar el futuro de estos niños. La primera vez que yo me aventuré a ir a calle no sabía qué iba a esperar, pero sabía qué quería hacer. No importa el ambiente, sino enfocándonos en el aprendizaje. En calle todo el material son útiles escolares. Para matemáticas usamos hojas y rocas. Para español, cuentos o los letreros que encontramos en calle. Lo que hacemos al darle educación, al sentarnos con ellos y prestarles atención, es dignificarlos para que sepan que no están solos, que cumplen los sueños que tienen en el corazón. Y con optimismo podemos construir un futuro mejor para todos. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, te escuchamos, adelante. Perfecto, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a todos. Gracias por permitirme compartir esta práctica educativa que yo realizo en las calles de Querétaro. Les cuento. Yo soy docente de educación especial en el área de audición y de lenguaje, y por el tema de pandemia yo vivía en la Sierra Queretana siendo maestra de niños sordos a un grupo de 9 niños. Por pandemia mis papás me dicen que me regrese a la casa en Querétaro y que pues me salvaguarde con ellos por estos temas tan peligrosos de salubridad que existían. Entonces yo regreso a la casa y empiezo a ver que en los semáforos de mi casa, de la colonia donde yo vivo, empieza a haber más familias, ¿no? De pronto había una en cada esquina pidiendo dinero, y después había 2, y después había 3, y realmente generaba un sentimiento en mí de tristeza, desesperación y de incertidumbre, porque yo reconocía que el sistema había cambiado modalidad a distancia, y debido a esta dificultad de que estos escenarios estaban siendo cada vez más difíciles para ellos, pues no tenían una forma de acceder a la educación. Entonces decido un lunes salir con mi mochila, mi cubrebocas y una gorra, un cuento. Siempre menciono esto como de una manera muy tierna, porque llevaba el misterioso caso del oso de Oliver Jeffers, y salgo a un semáforo a ofrecer mi servicio como docente, ¿no? Menciono: yo me llamo Jenny y quiero saber cuál es la posibilidad de que yo dé clases a sus hijos. Ellos me preguntaban: ¿en dónde? Y yo: aquí en el semáforo. Ahí nace completamente, en el semáforo se aprende, que actualmente es una asociación civil, está constituida ya casi 3 años, el tiempo que pandemia nos ha dejado, y esa es la acción, ¿no? Esa es la práctica social que civilmente yo llevo a calle. Al segundo día que yo estaba en calle, pasa alguien y me dice que si me puede hacer una entrevista. Entonces pues yo contesto las preguntas que me dicen, y el siguiente lunes salgo en Televisión Nacional con Yuridia, en imagen. A partir de ahí mi vida cambió muchísimo, porque entonces gente quería donar cuadernos, lápices, colores, cuentos, juguetes, ropa, comida. Gente quería ser voluntaria a mi lado, quería salir a los demás semáforos que existían, no solo en Querétaro, en Jalisco, en Monterrey, en Veracruz, en Nicaragua, en Colombia, y de pronto me veo, después de hacer una acción sin algún objetivo, liderando un ejército de voluntarios para salir a la calle y compartir educación. Creo que este momento que fue crucial para la creación de la sociedad, estábamos en pandemia y todos estábamos salvaguardados con mucho miedo, muy sensibles, muy expuestos a ver un encierro, a lo que era no tener quizá otras formas de ir al cine, de compras. O sea, realmente teníamos que estar en casa, y esto permitió que mucha gente repensara muchas situaciones, incluyéndome, ¿no? Y entonces querían poner su servicio al servicio de los demás,
porque me decían, Yemi, yo veo que en el semáforo de mi casa hay una familia y yo siempre les he dado ropa, les he dado comida en las navidades, pero siempre también pensé que nunca era suficiente, que brindarles de pronto de cosas ya no me bastaba a mí, yo ya quería como hacer una acción, comprometerme más, crear un vínculo, ser sociedad, porque los veo, ¿no? Entonces, cuando nace en el semáforo se aprende. Yo genero una pedagogía al tener el tema de educación especial y alumnos que de pronto no tienen la misma posibilidad que todos los demás, que tienen barreras de comunicación, barreras de lenguaje, barreras económicas. Creamos cuadernillos lúdicos de aprendizaje para salir a la calle y compartir educación. ¿A quiénes atendemos en la calle? Bueno, ustedes como yo logramos ver siempre comunidades tzotzilles de Chiapas que no hablan español, que hablan tzotzil. En Querétaro capital lográbamos encontrar niños de Amealco, que es un municipio propio de acá, del Estado de México, de Huimilpan, propios del municipio, y gente que pedía dinero para que vendía mazapanes los niños, las señoras bolsas negras, que solamente pedían dinero, o gente que estaba en tránsito, ¿no? Que iba en migración, hondureños, salvadoreños, venezolanos. Estas poblaciones sabíamos que los días que los íbamos a atender era probable que nunca los volviéramos a ver. Entonces con ellos nos basábamos como en otro tipo de pedagogía, porque pues aunque quisiéramos al ellos no tener un entorno seguro, el tema de la escritura, la lectura y proyectos didácticos no estaban acorde a las necesidades que ellos estaban transitando, y nos enfocábamos en cuentos axiológicos para que se fueran acompañados de alguna manera. De pronto la asociación empieza a crecer en Querétaro con el tema del voluntariado. Llegamos a ser 60 voluntarios en calle, atendiendo un 70% de los semáforos activos, es el nombre que nosotros lo llamamos. Los semáforos que visibilizábamos con más gente, que visibilizábamos con más necesidad. Cuando había posibilidad y alguien donaba comida, pues la llevábamos, pero primordialmente era educación. Primordialmente era llegar con proyectos didácticos. Algo que me preguntaban mucho en ese momento era que si esta práctica educativa los papás la permitían, o cuál era la respuesta de los papás. Claro que hubo muchos papás que se negaron al principio, pero encontramos muchos escenarios vulnerables donde los papás pues nos contaban las situaciones de que habían tenido que abandonar su hogar, que estaban conscientes que la calle no era un lugar para los niños, que los habían despedido, que tenían diabetes, que les habían imputado una parte del cuerpo, y lloraban en este sentido de reconocer que no podían brindar la educación a sus hijos cuando sabían que era una llave fundamental para. Entonces los voluntarios y la sociedad en general a mí me empieza a aconsejar como maestra, ¿por qué no lo hace una asociación civil? Pues yo era una maestra de escuela de la Sierra con 9 alumnos, que estaba muy a gusto en su salón. Yo nunca pensé en crear una asociación civil, no estaba enterada ni de lo que es un acta constitutiva, ni lo que tendría que yo rendir ante el SAT, CLUNY, todos estos procedimientos que de pronto vale la pena para tener un mayor alcance. Voluntarios se acercan a mí y me dicen, mira, yo soy abogado, mira, yo soy notario, yo te ayudo a generar, a proponer, en contabilidad, en asesoramiento, y entonces generamos la asociación civil y generamos este programa educativo en mancuerna con la sociedad, con empresas, con familias, con escuelas, y aquí un día me hablan a mí del gobierno y me dicen, maestra, ¿qué quiere? A mí me da mucha risa recordar ese día porque pues yo no quería nada, yo salí a compartir, nunca fue mi objetivo pedir. Entonces yo le digo al secretario de Educación, en ese momento era el licenciado Botello, aquí en Querétaro, y le digo, la verdad lo que yo quisiera es validez oficial, porque si yo estoy saliendo a la calle diciéndole a los niños, sabes leer, sabes escribir, puedes estudiar, puedes salir adelante, puedes aspirar a una carrera, puedes aspirar a un cambio en tu familia, siempre basándome en cosas reales. Y la dificultad que todos tenemos para estudiar, porque creo que a nadie nos ha sido fácil. Y yo le decía, licenciado Botello, pero algo que nada más me puede dar usted y que yo necesito para andar en calle
es validez oficial. Entonces el licenciado Botello me contacta con CONAFE y ellos me brindan una validez oficial migrante para que yo pueda no tener solamente una sede, sino estar como en diferentes semáforos con los voluntarios, siguiendo la currícula de CONAFE, muy apegada a los planes y programas, pero de esta manera hacer esta práctica educativa con validez oficial y con una formalidad de escuela. Actualmente tenemos centros educativos en 2 lugares en Querétaro, donde los niños se acercan y toman clases. Ya no estamos en los semáforos, en estos 2 espacios, en estos 2 municipios. En los demás seguimos con semáforos activos, donde de la misma manera voluntarios se acercan a los semáforos, a los espacios donde los niños están vendiendo, donde de pronto vemos que hay temas de migración y podemos generar este cambio, este acompañamiento educativo gracias a este acercamiento que tuvo Secretaría de Educación en su momento para que yo pudiera hacer una escuela de validez oficial. Entonces, si yo no hubiera tenido esta política pública que abrió la puerta, pues yo no hubiera podido generar eso. Es replicable en otros espacios porque se fue el mismo proyecto de la misma manera. Gracias al Zoom hacíamos capacitaciones con voluntarios, poníamos un líder, lo logramos en Veracruz, lo logramos en Monterrey, lo logramos en Managua, en Nicaragua y en Colombia, en una isla y en Medellín. La verdad es que en el semáforo se aprende, en la asociación civil. Yo creo que es un sueño porque nació de una necesidad y cada día ha ido creciendo a todos los actores que se han sumado de diferentes vertientes para poder sumar, resolver y acatar esto como un problema social tan grande que vivimos en Latinoamérica. Después, ustedes vieron ese comercial, lo filmó Colgate. Tenemos las participaciones en otros espacios y la visibilización, y este es como el mensaje como yo más claro quisiera compartir, es que la calle no tiene niños. Son niños en escenarios vulnerables, son niños en escenarios de calle, son niños en migración, son niños en transición, son niños que por alguna razón no están cumpliendo sus derechos. Y sería nuestro trabajo como Estado, como municipios, como asociaciones, como sociedad, quitar estas brechas o buscar la manera de apropiar el problema y poderlo enfrentar. Entonces, si me ayudan con el otro video, por favor. En el semáforo se aprende nace el 10 de agosto, cuando salgo a correr y veo unos niños en situación de calle. Entonces me pregunto que si la educación por la pandemia cambió a modo a distancia, ¿cómo estos niños están llevando a cabo su educación? Así que salgo un lunes a un semáforo a pedir permiso y dar clases. Para mí ser maestra es ser un agente de cambio. Ser responsable del futuro de mis alumnos, pues ellos son los que van a construir un México mejor. Para mí es un honor ser considerada una maestra estrella. Yo enseño en la calle. La misión es erradicar eso. Hasta que no se vean los niños en aulas, en parques o en lugares pertinentes para ellos, entonces habré tenido éxito. El lugar de un niño no es estar vendiendo en una calle. Ser maestra estrella es lo máximo. La acción civil que realizamos en calle, acá en Querétaro, y pues pedirles una disculpa que no los pude acompañar, por ahí no se arreglaron los horarios para que yo estuviera por allá. Agradecer el espacio a todo el equipo y que tengan una muy bonita tarde. Gracias, muchas gracias. Y vamos a escuchar ahora, otra vez volvemos a presencial, al compañero Julio Casas, que ya llegó, es el líder de investigación y datos del Centro Mexicano para la Filantropía. Y voy a dar una semblanza breve, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, con enfoque en el análisis e investigación. En su carrera profesional se ha especializado en el análisis de datos e indicadores, así como la construcción y administración
de bases de datos. Se ha desempeñado como analista político-social para una consultoría en el manejo de análisis de indicadores, monitoreo de redes y medios impresos y en la creación y administración de bases de datos. También trabajó para el Instituto Electoral de la Ciudad de México en el desarrollo de logística, escrutinio y cómputo de procesos electorales. Desde el 18 colabora en el Centro Mexicano para la Filantropía, asociación civil, en donde es responsable del directorio de instituciones filantrópicas, la generación de análisis, datos e información en materia de filantropía social y responsabilidad social empresarial. Tienes 15 minutos, la compañera te avisa cuando estés cerca del final y contigo terminaremos este primer ciclo y después tendremos oportunidad de algunas preguntas y respuestas. Adelante, por favor, Julio. Muchísimas gracias por la presentación. Les agradezco a todos por estar presentes, por la invitación. Una pequeña disculpa por acompañarlos un poquito tarde, ya saben, Ciudad de México, tráfico. Pero bueno, ya para no prolongarme más, pues sí, efectivamente yo vengo de parte del Centro Mexicano para la Filantropía. Y bueno, pues a fin de cuentas, antes de entrar ya en materia, solamente platicarles un poquito de lo que hace el Centro Mexicano para la Filantropía. Bueno, pues nosotros tenemos como misión el habilitar, articular y activar espacios colaborativos en donde pues organizaciones, empresas y universidades puedan trabajar en conjunto para generar valor social y siempre a través de la filantropía y de la responsabilidad ciudadana y la participación ciudadana también. Entonces, pues valga, a grandes rasgos es un poquito la misión que se tiene en CEMEFI. Y algo que sí creo bastante importante comentar es que pues, CEMEFI nace hace 35 años, pero actualmente pues ya trabaja con una red de poco más de 1.500 organizaciones miembros de CEMEFI. También alrededor de 2.200 empresas que reciben el distintivo ESR, y aunque no tenemos presencia nacional, pues sí lo hacemos a través de alianzas, en donde pues de hecho colaboramos con 19 aliados regionales de las diferentes entidades de la República. Y también pues trabajamos en coordinación con academia. De hecho actualmente se tienen 170 alianzas alrededor de con universidades, en donde pues justo se trabaja ya sea trabajos de investigación, desarrollos de análisis y pues valga diferente material que pues pretende contribuir al desarrollo social un poquito desde el lado de la investigación de los datos. Y bueno, pues dicho esto, ahora sí comienzo un poquito con la presentación. Como les mencionaba, pues CEMEFI nace hace 35 años y en ese entonces, pese a que las organizaciones pues ya existíamos, CEMEFI en el momento de su nacimiento se da cuenta que existe muy poca información disponible para la gente, tanto para organizaciones de la sociedad civil que ya existían en ese entonces, como para la propia ciudadanía que pues no sabía ni cuántos somos, ni dónde estamos, ni qué trabajábamos. Entonces, con ese primer problema en el escenario, CEMEFI comienza a trabajar con su primer proyecto, que es el Directorio de Instituciones Filantrópicas, que, pues como su nombre lo dice, es un directorio que en ese entonces todavía se hacía impreso, o sea, ya tiene varios ayeres, y pues tenía esta intención de concentrar en un solo lugar toda la información sobre las organizaciones, lo mismo que les decía hace unos segundos, dónde estamos, a qué nos dedicamos, con quiénes trabajamos e inclusive cómo contactarnos. Entonces pues nace este directorio para responder a esta necesidad de información que la gente tenía. Con este primer proyecto en mente, pues siguen pasando los años, nos vamos dando cuenta que las necesidades informativas también van cambiando, van evolucionando, y con esto, para el año 2009, nace el primer compendio estadístico del sector no lucrativo, donde CEMEFI pues plasmaba en una sola publicación toda la información oficial que existía o que estaba disponible, que estaba regada, pero pues aquí concentrándola. Y pues
Para esta primera publicación se estaba reuniendo aproximadamente el 80% de información de las fuentes oficiales que estaban disponibles en aquel momento, y el resto de la información se complementaba con investigaciones que en ese entonces se colaboró con Academia. Les debo el nombre del académico en ese entonces, pero bueno, se trabaja y se complementa esta primera publicación que pues tiene la intención de hacer llegar esta información a la gente, incluyendo datos, por ejemplo, de la ENSAF, que también fue una encuesta que en su momento empujó CEMEFI, censos económicos de INEGI. Y bueno, pues teniendo ya esta primera publicación, CEMEFI toma la decisión de estar realizando esta publicación de manera bienal, dando toda esta información a todos nuestros públicos para que la pudieran tener de una forma ágil, confiable y pues que estuviera disponible para todos aquellos que quisieran consultarla. Con el paso del tiempo y la evolución del compendio estadístico, poco a poco se fue complejizando cada vez más la información que el compendio iba mostrando. Nuestros públicos, a fin de cuentas, seguían demandando mayor información. Ya no era solamente el dónde estábamos, a qué nos dedicábamos, sino con qué recursos trabajábamos, también las causas que se siguen atendiendo, inclusive la evolución del sector, cuánto estábamos creciendo. Y pues con estos objetivos en mente, el compendio se iba alimentando. Hasta que llegamos a la publicación de 2021, donde varias de las solicitudes de información que ya nos pedía la gente, ya era el relacionarnos con indicadores sociales, que ya no solamente habláramos de las organizaciones, sino de los problemas que se estaba atendiendo. Y con esto nace esta incorporación de los indicadores de la medición de la pobreza Coneval, con la intención de hacer este puenteo entre la información de organizaciones y las necesidades que hacen falta atender. Y a fin de cuentas, no solamente con esta intención se actualizó el compendio, sino que a fin de cuentas el objetivo de esta publicación, si bien sí era el poder responder a las necesidades informativas de nuestro público, la realidad es que originalmente nace con esta idea de, en una sola publicación, reunir estos saberes. Pero también nos empezamos a dar cuenta que ya empezaba a funcionar como una herramienta en la que la gente ya podía usar este tipo de información teniéndola a la mano para tomar decisiones ya con mayor información, mayor objetivo de hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Y esto de hecho lo pudimos ver cuando la red que les comentaba, las 2.200 empresas, la membresía de CEMEFI, entre otros, se empezaron a acercar a nosotros solicitando información muy específica. Ya querían saber si ellos se ubicaban en un determinado municipio, cuánta gente que sufría pobreza estaba ahí, que sufría carencia alimentaria, que sufría determinadas carencias. Y entonces, para responder a estas solicitudes, es que empezamos este proyecto en donde comenzábamos a recibir todos estos comentarios para adaptarlos dentro de nuestro propio compendio, para que ya no solamente fuera la herramienta que respondiera a las necesidades de información, sino que además respondiera a cómo necesitaban que fueran respondidas sus necesidades. En cuanto a cómo se puede replicar esta información, nos dio muchísimo gusto, de hecho, cuando estábamos ya en este proceso de la revisión del compendio de sus conocimientos, nos dio muchísimo gusto también ver a otras organizaciones. De hecho, uno de los ejemplos es FECHAC, que nos acompaña, que ya tenían estos tableros y estos mapas en donde ya no solamente estaban integrando lo que ellos hacen, sino para quién lo hace y quién lo puede beneficiar. Y de hecho un poquito más allá ya era poner los conocimientos sistematizados para que toda la gente que a lo mejor no se dedicaba a lo mismo que nos dedicamos, pero que quería poner su granito de arena, lo pudiera hacer y supiera dónde, y supiera cómo, y supiera que a lo mejor el poquito presupuesto que tenía, si lo ejercía en un determinado espacio y con una determinada acción, se podía potenciar muchísimo más. Y bueno, pues a partir de esta información que se genera en compendio, también hemos generado otros insumos. Hemos ya podido generar reportes
que pues han servido para tener un acercamiento entre otros actores con gobiernos locales, con gobiernos federales, y pues a fin de cuentas también termina siendo acciones positivas en el sentido de que nos permiten concientizar a las autoridades que pues las acciones que llevamos a cabo, pues valga, sí necesitamos hasta cierto punto apoyo del lado también gubernamental en cuanto a la defensa y fomento de las actividades que hacemos. Ahorita está el tema muy vigente, el tema de recursos fiscales, incluso del apoyo del extinto Indesol, pero pues a fin de cuentas este tipo de informes nos daban esa oportunidad de sostener estos diálogos y pues seguir estos trabajos en equipo, concientizando al gobierno y de paso a todos los demás públicos que no nos conocen, pues la importancia del sector, de lo que hacemos y con qué intenciones lo hacemos. Me voy a adelantar un poquito. Listo. Otro de los elementos que hemos podido trabajar gracias a la información que generamos en Compendio con carencia o inseguridad alimentaria, y del mismo modo también nos ha permitido generar reportes para, como ya les comentaba hace unos minutos, respondiendo a solicitudes muy particulares de aquellos actores que se acercaban diciéndonos, oye, ¿cómo puedo fortalecer mi programa? Quiero hacer esto, pero todavía no sé dónde podría ser, con quiénes podría ser, a quiénes acercarme, y bueno, pues estas herramientas ya nos permitían darles un tratamiento un poco más especializado, más personalizado, como para decirles, mira, esta información te podría servir, te puede orientar por dónde irte, dónde tendrías mayor impacto, y pues ha sido un producto bastante bien recibido, al grado de que pues sí nos ha permitido incluso ya nos ha permitido incluso también empezar la construcción de un centro de información en donde justo, igual que FECHAC, poner a disponibilidad de todo el público la información que se ha ido sistematizando a lo largo del tiempo. En nuestro caso es al mismo tiempo que las carencias, las organizaciones, a qué se dedican, eventualmente llegaremos a inclusive con cuántos recursos trabajan, con cuánto recurso humano también cuentan, y además también con las empresas que cuentan con el distintivo ESR, tenemos esa intención de proporcionar las herramientas de que se generen alianzas colaborativas más estratégicas y más eficaces, pero pues, a fin de cuentas, esa es la intención, pero esperemos que tenga todavía un mayor impacto este tipo de tableros y un mayor uso, que esa es la parte importante, porque a fin de cuentas se construyen y se generan para que todos nosotros podamos consultarlos para las necesidades que nosotros necesitemos consultarlos. Y bueno, ya para concluir, pues sí me gustaría comentarles que a fin de cuentas este proyecto de los dashboards y poner a disposición de la gente, de todo nuestro público, pues sí tiene esta intención de reunir en una sola plataforma todos estos conocimientos de los que hemos hablado en la mesa y que hoy pues les hemos estado exponiendo, para que pues todas estas organizaciones ya no solamente cuenten con los recursos económicos y humanos, que por supuesto que son importantes, pero también cuenten con un recurso muy importante, la información. La información hoy por hoy es valiosísima. Entonces, con esta información, seguir favoreciendo el fortalecimiento de las organizaciones, de todas estas posibles alianzas que se puedan dar. Y pues en resumen es un poquito la digitalización de este compendio estadístico que hoy por hoy seguimos realizando, y que de hecho aprovecho la oportunidad para invitarlos, que estamos próximos a lanzar la nueva edición de 2023, pero a fin de cuentas lo que les queremos enseñar es que estamos próximos a convertir este gran documento que hoy nos permitió estar aquí con ustedes en una herramienta digital que ya no solamente sea esta publicación que se hace periódica, sino que esté disponible en todo momento, siempre actualizado, y que disponga de información ágil y confiable para todo aquel que lo pueda necesitar. Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho su atención y por la invitación nuevamente.
Muchas gracias, Julio. Con tu intervención terminamos las 4 intervenciones de esta mesa. Le agradezco a Noemí, en el semáforo se aprende, a Magalí, del Fondo para la Paz, a Erika, de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, y a ti, Julio, del Centro Mexicano para la Filantropía. Y tenemos unos minutos para algunas preguntas. Aquel que quiera, sí. Ahí atrás tenemos la palabra, van a ser preguntas razonablemente breves. Hola, muy buenas tardes. Mauricio Coronado, la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León. Parte de mi corazón está en la sociedad civil, porque algún momento trabajé en la sociedad civil como financiador. La pregunta específica que quisiera hacerles es, desde su perspectiva, desde su vivencia, su experiencia, ¿qué aprendizaje podrían compartirnos respecto de la generación de alianzas? Los problemas que tratamos de resolver son complejos, no los va a resolver ni una secretaría, ni un estado, ni un gobierno, ni una fundación, ni una USC, pero en conjunto tal vez podamos hacer algo interesante, ¿no? ¿Qué han aprendido al respecto de eso? Muchas gracias. Escucharemos más preguntas si las hay, antes de pedirles que respondan a las mismas. Pues mientras se animan, es una pregunta para los 4, 3 aquí presentes y una virtual, si quieren ir contestando. Gracias. Bueno, nosotros desde Fundación sabemos que nadie puede solo. El tema de las alianzas es indispensable. Nosotros desde la sociedad civil trabajamos, como lo comentaba yo, a través de las organizaciones que existen en nuestro estado. Nosotros de alguna manera trabajamos, como se llama, el segundo piso, también operamos algunos proyectos estratégicos, pero siempre estamos haciendo alianzas con municipios y con el gobierno del estado. Es como puedes multiplicar. Además, hay otros aliados, hay aliados internacionales, hay aliados nacionales, hay mucha gente que está preocupada por nuestro México, por nuestras comunidades. Las empresas en sí, a pesar de que forman parte de la fundación, ellas también en lo particular normalmente adoptan algún proyecto, alguna forma de estar colaborando. Sabemos que únicamente vamos a poder avanzar en un tema de unidad y aprovecharía también, como lo hizo Julio, invitarlos a conocer un poquito más el observatorio. Sé que es una entidad, pero ojalá que hubiera uno de estos en cada una de las entidades para hacer más fácil la forma de acceder a toda la información que existe y entonces juntos tomar decisiones por mejorar y por poder incidir. En el espacio del observatorio también tenemos o compartimos algunas investigaciones o documentos de interés que a veces van más allá de nuestras fronteras, que también creo que es importante que las conozcamos todas y todos para poder estar preocupados y estar proponiendo soluciones en conjunto. Es en mi aprendizaje. Claro, con gusto. Me sumo justamente a lo que ya Erika pudo mencionar en cuanto a la relevancia. Lo que me gustaría nada más poner en la mesa es que es muy importante, son fundamentales, pero también son complicadas de llevar a cabo, ¿no? Digamos, si lo bueno se hiciera fácil, pues ya, pero aquí es justamente donde creo que encontramos el factor común con esta reunión, ¿no? El tema justamente de contar con indicadores, contar con información es fundamental para facilitar que se puedan llevar a cabo alianzas y las alianzas tengan buenos resultados. O sea, sin lugar a dudas, sin alianzas no vamos a poder lograr trabajar con los retos importantes que tenemos como humanidad, pero el tema justamente de parámetros donde haya cierto nivel de conciliación, donde haya un nivel de análisis unificado y demás, nos permite trabajar de forma articulada, ¿no? Y tenemos varios ejemplos ya, digamos, quizá los avances no son perfectos, pero los ODS son un ejemplo al respecto, el contar también con parámetros de ESG, ¿no? Para la parte corporativa igual, y pues con Coneval también yo creo que si de alguna forma todos los actores que estamos trabajando en temas de desarrollo social y demás estuviéramos familiarizados y nos apropiáramos de elementos como los parámetros para carencias sociales, línea de bienestar, la medición multifactorial, pues estaríamos hablando el lenguaje más común y trabajando de manera más articulada, ¿no? Entonces, alianzas esenciales, los temas como los que vemos acá, fundamentales para que puedan funcionar de la mejor manera, ¿no? Gracias. Te voy a responder un poquito desde
la perspectiva de datos, digo, la realidad es que nos hace falta todavía mucho camino por recorrer en términos de alianzas. Para empezar está el reto de generar confianza, sin que confíen en el sector, sin que confíen en las empresas, sin que confíen en la inversión social y la responsabilidad social que están construyendo. Aún nos falta un buen camino por recorrer. Me sumo al comentario que hace aquí la mesa, y yo lo único que te agregaría es que por eso también es importante el tema de datos, no solamente para saber qué problemas atacar, también es importantísimo para saber con quién aliarse. Es bastante frecuente, alianzas que se generan pero se dejan en stand-by. Entonces, tener datos como para decir, ok, esta alianza me conviene más que esta otra, ok, está perfecto, ¿con base en qué? Pues en datos, saber si el actor con quien me quiero aliar comparte mi visión, comparte mi forma de trabajo, los resultados que tiene, los indicadores que puedan generar, me generan una confianza. Entonces, pues sí, o sea, te estoy respondiendo un poquito de lado desde los datos, pero creo que también no solamente es importante leer el dato hacia afuera, llámese medición de pobreza, todos los que genera INEGI, sino también los propios, en qué estamos, cuáles son nuestros resultados, en dónde está la persona con la que me quiero aliar, cuáles son sus resultados. ¿Empatan? Vamos por una alianza. ¿No empatan? Bueno, pues sigamos trabajando. Sí, no sé si está todavía conectada, le preguntaría a Noemí si es que tuviera algún comentario que hacer a esta pregunta sobre las alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil, y supongo que no solo, entre organizaciones de la sociedad civil. ¿Ya no está conectada? Bien, entonces con estas tres respuestas tenemos satisfecha, yo supongo, la primera pregunta, y hay otra más. Adelante. Hola, buenas tardes. Diana Pérez, de Desarrollo Social de Querétaro. En Querétaro trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil y hemos estado, lo pongo en este contexto porque siempre pues, se empezó a generar como, se eliminaron fondos, etc. Y en Querétaro hemos recuperado esos fondos para seguir trabajando con ellas, y era mucho un tema de la confiabilidad. Entonces, yo sé que ustedes hablaron hoy desde los datos oficiales y cómo poder hacer uso de ellos, pero yo quisiera preguntarles, sobre todo, por ejemplo, a Fondo para la Paz, que hicieron una evaluación, o sea, que cuál es la forma, nosotros estamos empezando como en este proceso hasta de profesionalizar y llevar capacitaciones. De hecho, en esta coordinación con Coneval ya estamos también agendando una capacitación para organizaciones, pero la realidad es que pues toda la gran mayoría de organizaciones nacen de una causa, no son especialistas en generar indicadores o en evaluaciones o hasta en política pública. Entonces mi pregunta va en el sentido de, desde su experiencia, o sea, ¿cómo podríamos ayudar o abonar más a que las propias organizaciones generen información confiable, tengan método? Me queda claro que es un tema también de inversión, pero mi pregunta va en ese sentido, porque es un sector que efectivamente hace y llega a lugares donde el gobierno no puede llegar. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer y no son tan complicadas, por ejemplo, porque ya tú lo has mencionado ahorita, ¿no? Ustedes están conscientes que es algo que se tiene que cubrir y que seguramente el tema de fortalecimiento, de capacitaciones y demás es un muy buen camino para lograrlo. Y si desde ustedes pueden salir esos elementos de fortalecimiento, créeme que con eso hay muchas organizaciones que van a poder llevarlo a cabo, porque a veces el tema es nada más cuando te encargan que aprendas, sepas o cumplas ciertos requisitos, pero no tienes los medios para lograrlo, ¿no? Entonces, si ustedes como gobierno están considerando un acompañamiento en ese sentido, me parece que es algo muy bueno, y ese es el cobijo que muchas organizaciones, como tú dices, son buenas en su causa, pero pues no tienen todos los recursos que se necesitan para temas de fortalecimiento. Pues eso te puede ayudar a asegurar esos elementos. Y creo que algo sustancial
es que ustedes puedan definir, no digo que este es el único camino, pero uno fácil, digamos, y que creo que puede ser muy bueno, es que puedan definir elementos en común para las organizaciones con las que van a trabajar, ¿no? No quiere decir que van a tratar de igualar su trabajo en el campo, lo que sí van a tratar es de tener un esquema que les ayude a organizar el trabajo que van a realizar en conjunto con las organizaciones. Entonces, en lugar de que tú como gobierno tengas a lo mejor 10 enfoques metodológicos para el desarrollo y formulación de proyectos, a lo mejor vas a elegir el marco lógico, por ejemplo, ¿no? En lugar de que, bueno, cada quien defina un esquema para definir la intervención o el trabajo en comunidad, les recomiendas que trabajen con teoría de cambio y les ayudas a entender qué es teoría de cambio y cómo se pueden apropiar de esa herramienta. Y también les puedes ayudar a definir ciertos indicadores, que no es para que ellos se midan así todo el tiempo, pero son los indicadores que van a tener en común contigo como gobierno y que en las diferentes áreas que esas organizaciones van a estar trabajando, pues les va a servir, porque ya no es como, les da claridad del panorama, les da herramientas para tener un entendimiento común y sobre todo que puedan ir dando un seguimiento y una evaluación al trabajo que se va realizando, ¿no? Entonces, esas serían algunas recomendaciones. Algunas organizaciones podrían decir, no, ya no queremos más requerimientos y más, pero al final, cuando pasas esos procesos, se facilita mucho el trabajo también de la organización de la sociedad civil, porque ya no tienes que estar pensando en cómo cumplo las expectativas de este actor con el que estoy trabajando y es fundamental, ¿no? Lo tengo súper claro y me puedo dedicar a mi trabajo, me puedo dedicar al corazón de lo que hago, me puedo dedicar a mi causa y tengo claro cuáles son los requerimientos que tengo que cumplir para poder estar articulados. Y ahí, por ejemplo, en el caso de Mauricio, que decía hace ratito que tenía experiencia trabajando con organizaciones de la sociedad civil, pues justo es con el acercamiento, por ejemplo, con fundaciones que son muy grandes. Hay fundaciones en México que trabajan anualmente con más de 500 organizaciones o que dan donativos a más de 700 organizaciones y tienen también varias experiencias, ya hay buenas prácticas que fácil y con todo gusto estoy segura que les podrían compartir para que ustedes las implementaran en ese sentido, ¿no? Entonces, pues si les somos de utilidad para acercarlos con alguien, muy a la orden. Erika. Gracias. Por parte de nosotros, platicarte un poquito lo que ha sucedido en Chihuahua. Nosotros tenemos ya organizaciones que se dedican específicamente al fortalecimiento. Yo te diría que eso es lo que nos ha permitido más avanzar. Tenemos ahorita 4 más una que no es como fortalecedora, pero que tiene un proceso copiado de España o replicado de España adecuado a nosotros, que se llama Confío, y que trabajan específicamente en enseñarles a las organizaciones el marco de cumplimiento legal. Como bien dices, en Chihuahua no es la excepción, todas las organizaciones surgen de una causa, de una necesidad, de una mamá que tiene un niño con un reto o de una persona que tiene una enfermedad y generan estas organizaciones. Pero el marco de cumplimiento legal en México en últimos años ha sido incrementando increíblemente en todo el tema de responsabilidades. Entonces muchas veces no cumplen porque ni siquiera conocen las responsabilidades que tienen. ¿Qué hemos hecho nosotros? Te podría decir que lo más fuerte ha sido los últimos 4 años, pero hemos hecho eso, generado organizaciones que se encargan de fortalecer, de acercarse con ellas y decirle, esta es la responsabilidad. Y hay cursos de capacitación, pero lo que más nos funciona son los talleres, cuando nos regalan un día o 2 horas o 5 horas, pero donde le dices, este es tu requerimiento legal, pero aquí en este momento que ya estás aquí, ponte a trabajar y te acompañamos y te damos de la mano y sales con tu aviso de privacidad, con tus lineamientos para cumplimiento de datos personales, con tus análisis de la última miscelánea fiscal y las cuestiones que debes de cuidar. Entonces, la verdad es que las organizaciones necesitan un poco más de ayuda. Creo que todos queremos ser transparentes, todos lo necesitamos porque es lo que nos ayuda, es la principal puerta para el tema de los recursos, pero muchas veces las organizaciones no saben cómo. Entonces yo recomendaría muchísimo la implementación de estas organizaciones que se encargan solamente de enseñar, fortalecer y llevar de la mano. Hay distintas etapas y nosotros con mucho gusto podemos acercarlas a cualquiera de ellas y te aseguro que tu brecha de aprendizaje de lo que quieres hacer, que me parece sensacional que lo estés impulsando desde la Secretaría de Desarrollo Social, que sea un tema de interés del gobierno como tal, se acorte la brecha para que puedan ayudar a más organizaciones, totalmente en colaboración y felices de poder ayudarles a que ustedes puedan aprender y acortar los tiempos, con mucho gusto.
Digo, perdón, Julio. No, ya está haciendo tarde. No. No, bueno, hay un pequeño chiste que realmente ni siquiera sé si es chiste. En la escuela deberían enseñarnos cómo lidiar con el SAT 001, porque ni nosotros como personas lo sabemos totalmente. Entonces, yo creo que la recomendación que podría ser así como, cómo ayudar a las organizaciones, ya realmente no me queda mucho que decir, ya la realidad es que ya lo dijeron. Si a las organizaciones, lo decías perfecto, nacemos por causa, entonces nos cuesta mucho trabajo el tema de la profesionalización en temas de contabilidad, en temas de hacendarios, en temas de… o sea, a fin de cuentas, bien lo señalaban ahorita, los últimos 4 años y solamente el año pasado con la reforma de lo que es una cuota de recuperación y lo que es un ingreso no relacionado, le está pegando a varias donatarias. Entonces, pues yo la sugerencia que haría es la misma que ya hicieron. Si tienen la oportunidad de, o sea, a fin de cuentas, no somos un sector homologable, no nos dedicamos todos a lo mismo, pero sí tenemos que cumplir con las mismas obligaciones. Entonces, yo la única sugerencia que haría es, si pueden dar este tipo de seguimientos más frecuentes, estas clases, si las quieres llamar así, en donde le enseñes a una persona, a lo mejor está mal dicho lo que voy a ahorita comentar, en donde les enseñemos con manzanitas y palitos cómo se llena la declaración, cómo se llena el informe, ya tendríamos un gran avance, porque para empezar, muchas organizaciones dejarían de caer en que si la pérdida de vigencia, que si la revocación, y si todavía nos vamos un poquito más allá en cuanto a qué necesitan llenar o cómo necesitan llenar la carpeta con todos los documentos para cumplir lo que el gobierno les está pidiendo para participar por el recurso, porque todavía ni siquiera es que ya lo vayan a tener, sería muchísimo más útil ese tipo de profesionalización, en el sentido de, sí te explico cómo se llena, pero también ustedes deben, nosotros como organizaciones también debemos de venir con la idea de lo que me van a decir, puede que sí me aplica el 100%, puede que me diga gobierno, a ti te toca sacar tu carta de acreditación ante Indesol, pero pues yo me dedico a educación, a mí me toca ante la SEP. Pero ese tipo de detallitos que a muchas organizaciones se nos llegan a perder y que luego suele ser el que mucho, de hecho como CEMEFI nos toca mucho ese tema de, nosotros somos de investigación, ahora ante quién voy a acreditar mi carta pues de que me dedico a investigación, si CONACYT ya me la está pidiendo cada año y ahora van a hacer un subcomité y etcétera. Entonces, digo, sí enseñarnos los mínimos, pero también enseñarnos que para cada caso va a haber un cambio, una modificación a este proceso de mínimos de transparencia, de trámites, de todo lo que tenemos que hacer. Gracias. Erika va a hacer un agregado al comentario y con ese terminaríamos si no hay más preguntas. Yo solamente quiero resaltar que el sector social no es un sector que necesite, y perdón Julio, pero aprender con manzanitas y tablitas. Es un sector que hace profesionalmente lo que hace y que simplemente necesita que le des el tiempo para enseñarle. Estamos en pro de la profesionalización, se trabaja de manera muy profesional en el sector social en México, no solamente en un estado o en dos, en todo el sector social en México. Gracias al sector social se atienden muchísimas de las necesidades que, como bien decías ahorita tú, por gobierno no podemos llegar. Entonces no nos quedemos con la imagen de que el sector social no sabe o no entiende o no quiere. Si queremos, sí podemos y lo hacemos de manera muy profesional. Solamente necesitamos que nos ayuden a acercarnos y a pegarnos a la reglamentación, pero lo entendemos perfecto, ¿eh? Es nada más un tema de impulsarlo, y un tema de entendimientos y, como decía ahorita Magali, de diálogos en los mismos lenguajes, de hablar los mismos lenguajes y que nos mueva lo mismo, porque a nosotros nos mueve la causa, nos mueve el corazón, pero somos muy profesionales en todo el país, nomás se me hacía importante. Bien, con esta apasionada defensa de la sociedad civil, por parte muy justa y muy legítima, yo también he sido sociedad civil, no crean que nada más ustedes. Ahora terminaremos pues después de escuchar a Erika de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, después de haber escuchado a Julio del Centro Mexicano para la Filantropía, de haber escuchado a Magali
del Fondo para la Paz, ellos aquí presentes. Te he escuchado a Noemí, que debe estar en el semáforo, seguramente del semáforo se aprende. Con esto terminaríamos la sesión de hoy, no sin unas reflexiones. Ahora sí, por favor. Bueno, estás programado, digo, espero que así sea. Correcto, pues nos vamos nosotros y tendríamos unas palabras todavía de clausura.